armar, por ejemplo, una resolución, porque fue ministro hasta hace muy poco tiempo, pero además ahora como legislador debe haber estado mirando esto y habrá dicho, che, qué raro esto, alguien que no entiende de estas cuestiones se encargó de sus redacciones, Diego Giuliano, que lo tenemos aquí con nosotros. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Mauro? Gracias por venir. Saludos. Cuando ustedes leyeron en el bloque, cuando se reunieron y empezaron a revisar este material, ¿tuvieron esa misma sensación que recién expresaba David? Sin duda que es un material complejo. Primero por la magnitud, segundo porque esto que decía Vilma Ibarra tiene que ver con que los expedientes en la administración requieren de un procedimiento, requieren de dictámenes, de informes, una secuencia. Y este megaproyecto tiene que ver con justamente toda una secuencia inversa. Esto ya empieza desde el primer día. Desde el primer día, desde el discurso del presidente de espalda al Congreso y luego el DNU así mega, y le diría un DNU y una ley ómnibus que son un apagón constitucional en la Argentina. Son realmente un apagón constitucional porque genera una cantidad de inconsistencias. Usted fíjese que en derecho siempre hay dos bibliotecas. Una que dice una cosa, otra que dice otra. Es muy común, habitual en el derecho. Aquí hay una sola biblioteca. Aquí no hay ningún experto serio del mundo administrativo, constitucional, que diga que esto es constitucional o que se ha cumplido con todo el trámite administrativo. Digo, es una secuencia que terminó ayer en Davos, ¿no? Cuando lo plantea el presidente, plantea que los empresarios son héroes nacionales. Fíjese, ¿no? Yo creo que había hasta una sonrisa de los empresarios, porque nadie le dijo héroes, ni ellos creyeron no le pedían tanto. Que eran héroes. Era demasiado, se reían un poco de eso, porque hay grandes empresarios, hay buenos, hay regulares, hay malos. Héroes, modo San Martín, modo Belgrano, modo Mariano Moreno, la verdad, esto es toda una secuencia que tiene que ver con una manera de gestionar la Argentina que, le digo, tiene profundas inconsistencias constitucionales. ¿Y cómo se planta la oposición verdadera? Porque hasta ahora hemos visto matices de oposición que da la impresión están abriendo o habilitando una negociación para que se avance en el sentido de lo que plantea el gobierno. ¿Cómo se planta Unión por la Patria acá? Mire, nosotros hemos sido muy claros desde el primer día. Creo que la dificultad que tiene el Poder Ejecutivo es con los votos llamados blandos. Son estos votos que van modificándose en relación a que han acompañado al Poder Ejecutivo, al presidente, en su campaña electoral, en el balotaje. Pero es probable que ahí esté la discusión, esté el debate. Nosotros tenemos una posición que hemos puesto por escrito, que hemos reflejado en todas las expresiones que hemos tenido. Para nosotros el DNU es inconstitucional. La ley ómnibus hay que debatirla razonablemente, en un periodo razonable. Fíjese que todo este complejo, por eso digo que también es una especie de contrarreforma constitucional. O sea, se está volviendo a la Constitución de 1853, que fue muy buena en 1853, siglo XIX. Íbamos en carreta. Lo único que había, que hoy se conserva, es el teatro de aquella época. Imagínense, lo demás no existía. Ahora, después del 53, la Argentina tuvo una evolución muy grande. Incluso en el año 57, en el 49, cuando el peronismo incorpora la justicia social. Y eso está hoy en la misma Constitución. Mire, si usted lee el DNU y la ley ómnibus, para completar, se va a encontrar, por ejemplo, con delegaciones que son completamente, diría, inesperadas. La delegación en el presidente de la fórmula jubilatoria. La delegación en el presidente del trámite de la deuda externa. Fíjese, ¿no? La actual legislación dice que el Poder Ejecutivo puede modificar el trámite de la deuda externa, que lo debe hacer el Congreso, sí, claro, pero lo puede hacer siempre en beneficio de la Argentina, en el sentido de mejorar los intereses, mejorar cumplir dos de tres consignas, que en plazos, intereses o monto. Esta normativa dice que puede hacerlo en perjuicio de la Argentina. Increíble. Dice Ahora, lo contrario. Yo hoy la escuchaba a Margarita Stolbizer responder también sobre el DNU. Decía, bueno, esto seguramente lo va a frenar la justicia, ¿no? Y me dejaba la sensación de si ponerlo todo el tiempo en términos de inconstitucionalidad se nos patear un poco la pelota fuera de la cancha, teniendo en cuenta que el Congreso tiene un mandato que es claramente opositor, si vamos a lo que fueron los resultados del mes de octubre, y que daría la sensación que tienen que conseguir los consensos como para poder frenarlo dentro del Parlamento.
Sin duda, y además hay una cuestión de trámite. Imagínense, se pretende hoy sesionar próximamente, la semana que viene, respecto de la ley ómnibus, que ya como vieron que el ómnibus es un tránsito pesado, es un transporte pesado. Bueno, hoy la ley ómnibus aparece ya como más liviano. Hoy le pusimos, mostrémosle a Juliano la gráfica del arranque del programa, pero le mandamos, casi quedó como un remis. Quedó como una especie de ciclomotor, que es el transporte más liviano. Claro. ¿Por qué? Porque está siendo desgajado. Porque la verdad que, como se ha planteado claramente, se ha desgajado completamente el sentido original. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que ya la propia justicia ha cautelado y hay otras, como por ejemplo el capítulo del trabajo que yo estaba escuchando. Imagínense, hoy en el tema del trabajo, el problema mayor de la Argentina hoy no es el empleo, porque usted sabe que en la secuencia de análisis del empleo y el desempleo que se hace en la Argentina del año 2004, hoy tenemos el índice más bajo de desempleo. El segundo trimestre fue 6.7 y el tercer trimestre del 23 fue 5 puntos y algo. Quiero decir, no es el problema a tratar en la Argentina. Además, con esta idea errónea de que modificando los derechos laborales, sí, lo explicaba flexibilizando, Mariano, es un especialista en estos temas. Lo veníamos siguiendo, es realmente un error conceptual. Hoy lo que hay que hacer es producir, construir, trabajar, fomentar, y con esta legislación, con esta ley ómnibus, que aumenta las retenciones, en realidad lo que hace es ir a la primarización de la economía, a la desindustrialización. Entonces, me parece que estamos tratando un tema como necesario y urgente, y hoy ese no es el gran tema de la Argentina. Sí, lo que usted planteaba, Paula, es importante. Primero hay que tratar lo que el gobierno dice que es necesario y urgente, el decreto de necesidad y urgencia. Porque además ese decreto se pisa con la ley ómnibus, claro, se contradice. Ambos establecen una cantidad de emergencias que son las mismas, idénticas. Entonces, sucede que el gobierno ha decidido que el DNU lo va a hacer girar, como está ahora, está vigente. El Congreso no puede mirar para el costado. El Congreso tiene que tratar el DNU, tiene que rechazarlo en nuestro caso, nosotros ya hemos dejado claro nuestro rechazo, pero no se puede ir que la justicia sea la última ratio, que en la Argentina lo es, sí, en la medida en que el Congreso no pueda. Recién decías vos, David, que el tema de la inclusión del DNU como parte del proyecto de ley se vuela, quedó afuera y si a mí las cuentas no me fallan, hace 4 horas que... Hace 4 horas que el bloque de diputados, como el bloque de senadores de Unión por la Patria, podría haber presentado una carta con 10 firmas de diputados y pedir una sesión para tratar de derogar el proyecto de necesidad y urgencia. Porque se cumplieron los 10 días reglamentarios de la bicameral, los 10 días hábiles, que nunca se conformó, entonces ahora quedó habilitado. ¿Qué máquina de almacenar boludeces en la cabeza? ¿Cómo te acordás de ese reglamento? Dice eso. El reglamento dice que son 10 días hábiles, hoy a las 5 de la tarde se cumplieron. La mesita de luz para preguntarte, ¿qué tengo que hacer en este caso? ¿Y qué pasó? ¿Se presentó? Y hasta ahora no se presentaron. ¿Se va a presentar? Estamos en ese plan, por supuesto que vencido el plazo que muy precisamente aquí ustedes plantean, y que me parece vencido ese plazo. Muchas horas adentro del Congreso. Es un nerd de la legislatura. Vencido ese plazo, es inminente que se llame a sesión. Por supuesto que para llamar a sesión hay que tener el quórum necesario, y esto es lo que hay que conseguir. De lo contrario, solamente tendría un sentido testimonial. Bueno, a juzgar por Twitter tienen como 130 votos para voltear el DNU. Una opción es el... digo, solamente viendo Twitter, porque... ¿se vota por Twitter también? Estamos esperando... Lo rechazaron todos públicamente, o buena parte, ¿no? En ese caso es necesario que la comisión bicameral de seguimiento de los DNU se constituya. Claro. Y eso necesitamos que sea inminente. Fíjense que en la semana se habló de la ley ómnibus, de la ley así desgajada a esta altura del partido. Pero que lo que realmente está importando y es previo y de especial pronunciamiento del Congreso es el tratamiento del DNU, en lo que la coincidencia, yo diría, es absolutamente mayoritaria de que es inconstitucional. Entonces, nosotros estamos planteando esto, lo estamos reclamando, lo hemos dicho, yo me he expresado en distintos ámbitos acerca de la necesidad primero de tratar el DNU y rechazarlo, porque tratar la ley ómnibus es tratar algo que se pisa,
que no tiene necesidad y urgencia conforme a lo que dice el gobierno y que termina siendo muchas veces contradictorio. Juliano, yo le quería preguntar una cuestión más política general, porque cuando usted ve que llega un presidente que tiene un puñado de diputados, no tiene gobernadores, y se plantea la idea de dar vuelta el país como una media, ¿no siente que el gobierno del Frente de Todos le faltó audacia, teniendo las condiciones que evidentemente Javier Milei no tiene? Mire, nosotros fuimos a elecciones, Sergio Massa ganó la elección general y luego perdimos el balotaje. Esto ha sido así. El Congreso es el resultado de la elección general y este es el conflicto mayor, la necesidad del entendimiento democrático. En el Congreso no está el 55% ni el 45%. En el Congreso está el 100% de la representación política de la Argentina. Con lo cual es imprescindible que allí se traten las cosas, primero. En segundo lugar, en la autocrítica que usted plantea, es decir, que me plantea respecto de nuestro gobierno. Nosotros hemos tenido un gobierno con las dificultades que ustedes conocen, pero en verdad hemos tenido un gobierno que ha respetado las normas democráticas, que ha respetado al Congreso, que ha tenido, por supuesto, las dificultades propias de la pandemia y de todo lo que hemos planteado, la sequía. Nosotros sí tenemos un proyecto de país que estuvo en juego en las elecciones. Ese proyecto de país es completamente distinto a esto. Obtuvo 11,5 millones de votos de ese proyecto de país. Nosotros respondemos a ese proyecto de país y creemos que este es el momento de defender no a la gente que nos votó, sino a un montón de gente que no ha podido leer ni el DNU ni la ley Ómnibus, ni ha podido interpretar el impacto enorme que tiene sobre la vida de cada uno. Esa gente ya está sintiendo ese impacto. Hoy nos enteramos de lo que van a costar los boletos, digamos, los boletos. Yo antes de más boletos. El transporte en el ahora AMBA. es una pasada por la SUBE. Y yo me acuerdo que una de las cosas que a vos te criticaron fuertemente fue, decían, la campaña del miedo, cómo desde el área de transporte se agitaba eso de que el boleto iba a costar, que el viaje iba a costar. Ahora estamos hablando de un viaje de 230 o 450, creo que es la si cifra, tengas si SUBE no o la no. tenés inscripta, claro. Más allá de ese número, esas cosas son las que me parece a mí, no estamos todavía dimensionando, pueden llegar a potenciarse desde el punto de vista de lo negativo para el conjunto de la sociedad. Yo no sé cómo lo ven ustedes, que lo venían alertando en su momento. Muchos dijeron que habíamos montado una campaña del miedo. En realidad era una campaña de información. Y en la democracia informar es fundamental. Lo que hicimos fue mostrarle a la sociedad lo que significaba quitar el subsidio. Esa quita que planteaba, en este caso, el presidente en todos los debates. Quitamos los subsidios, decía. Quitar los subsidios era generar un boleto, una tarifa, de en ese momento 700 pesos. Hoy ya las cámaras del transporte hablan de 8.30, 8.20. Y algunos creen que esto significaría que entonces se disminuya la tarifa, por ejemplo, en el interior del país. No es así, no es así, no está sucediendo. Y lo que le diría también es que todavía el subsidio no ha sido quitado. Es decir, aquello que se planteaba temerariamente, vamos a quitar los subsidios al transporte, hoy no están siendo quitados. O sea que estos 230, 260, 400, de acuerdo, 300. No tienen que ver con el retiro de los subsidios. No tiene que ver con una aplicación, en este caso, primero de una acumulación de IPC, del índice de precios al consumidor, y ahora esto que va a audiencia pública y que en conjunto significaría un aumento de casi el 300% del transporte. El problema es que el transporte no es una cuestión de ocio o de turismo. El transporte urbano de pasajeros, trenes y automotores es un transporte que tiene que ver con una rentabilidad social, que tiene que ver con el trabajador, la trabajadora, el que busca trabajo, el que va a la escuela. El transporte tiene ese. Es muy difícil que alguien se vaya a pasear en colectivo, en una ciudad. Tiene un sentido social. Entonces, el subsidio está en el mundo entero, así como las regulaciones están en el mundo entero. Esto que escuchamos, ¿no? El mundo desregulado, la verdad que existe en la teoría. Porque en Francia, en Alemania, en Estados Unidos hay regulaciones. Total. Este modelo del DNU, que en su primer artículo, en la ley Ómnibus se reitera, esto de que es la libertad de mercado llevado diría, bajada despiadadamente, ese modelo la verdad que no existe en ningún lugar. Es una cuestión teórica, puramente teórica. Le diría que está en el Museo de las Ciencias Económicas.
Si existe algún museo de ciencias económicas, ahí está ese modelo de la libertad de mercado despiadada, ley de la selva. Diego, gracias. Muchas gracias a ustedes. Diego Giuliano, también con nosotros. Como les contamos y como les dijimos, la idea era tener representantes del oficialismo, de la oposición dialoguista y también, por supuesto, de la oposición de Unión por la Patria. Todos acá en Minuto Final.